Bueno, bienvenidos, bienvenidas todos y todas a este webinar organizado por Transparencia Electoral de Manblat y Laca Oeste para conversar, discutir, analizar un poco lo que nos dejó lo que fue la elección más grande de la historia de México, como pasa cada 6 años, ¿no? Que cada 6 años tenemos la elección más grande o en la que más cargos se eligen en México. En este caso, hace casi un mes estaban habilitados para votar cerca de 100 millones de mexicanos a cargos, bueno, presidencia, senado, diputados, cargos locales, gubernaturas, y era evidentemente una elección sumamente importante no solo para el próximo sexenio mexicano, sino también para la región, ¿no? También para Latinoamérica, en donde México es un actor de gran importancia y influye definitivamente en las lógicas o en las dinámicas políticas de América Latina. Y en este caso, en este webinar de hoy, tenemos el gusto de tener a un panel muy destacado, personas muy prestigiosas, estudiosos de procesos electorales, de observación electoral, que nos van a hablar un poco desde la perspectiva técnica, pero también política, porque también la idea es un poco discutir qué efectos, ¿no? A nivel político pueden tener estos resultados, que como ya saben han sido contundentes, abrumadores, e incluso introducen esta cuestión de la proporcionalidad dentro del Congreso, ¿no? De cómo, qué balance va a tener o qué contrapeso va a encontrar el oficialismo ante un resultado tan arrollador como el que se dio el 2 de junio. También vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver más con la parte técnica electoral, los métodos de votación, voto en el exterior, violencia, que lamentablemente en el caso de México es un tema que no podemos dejar por fuera. Y para ello vamos a contar con un panel, como les decía, de personas que manejan muy bien el tema. Los voy a presentar muy brevemente. Vamos a tener a Miguel Ángel Lara Taola, que es asesor en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Trabajó por varios años como especialista principal de evaluación de la democracia en la unidad de evaluación de la democracia, perdón, de IDEA Internacional, donde, bueno, trabajó temas como los índices del Estado Mundial de la Democracia, un índice que era muy trabajado por todo lo que estudiamos eh, temas de democracia y elecciones, democratización, autocratización, no solo en América Latina, sino con un alcance mundial. También vamos a tener a Sofía Martínez de Castro. Sofía es consejera electoral del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, es comunicadora social, tiene un diplomado en análisis político y bueno, es miembro de la CAOeste, una organización o una iniciativa de transparencia electoral, así que agradecemos también la presencia de Sofía. Vamos a tener a Luis Miguel Santibáñez, que es el coordinador de transparencia electoral para México y Centroamérica, es maestro en gobernanza y marketing político y fue también secretario ejecutivo del Instituto Electoral de Oaxaca y fue básicamente, Luis, el artífice, ¿no? de la misión electoral que tuvo Transparencia Electoral en México bajo la jefatura de el senador Insulza, ¿no? Ex secretario general de la OEA. Y por último vamos a tener a Jorge Valdés, que es fundador y secretario general de Cubanos Libres, una organización de la sociedad civil que hace vida en Uruguay y que busca integrar a los cubanos que van llegando al Uruguay, no solo a lo que tiene que ver con trámites para su residencia, sino también en una formación democrática, ya que vienen saliendo, bueno, un régimen cerrado, autocrático, y se empiezan a vincular, ¿no? con estas dinámicas democráticas. Jorge fue parte de la misión electoral de transparencia electoral en México y va a hablar también desde la perspectiva del observador. Así que muchas gracias a los cuatro por estar acá. Quiero empezar con Miguel para que nos dé un balance breve. Sé que es mucho, ¿no? lo que dejó esta elección, pero quizá una primera intervención más general sobre cuál es el panorama que nos queda tanto con los resultados políticos como con el desempeño de los organismos electorales. Bienvenido, Miguel, y gracias por estar acá. Gracias, Jesús, y gracias a todas y todos.
Sofía, Luis Miguel, Jorge, un honor compartir con ustedes. Aprovecho también para agradecer a Transparencia Electoral, no solamente por la invitación a participar en este panel, sino por su buena y profesional misión de observación electoral a México. Creo que son ejercicios que no solamente ayudan a transparentar, sino a mejorar, a señalar las áreas de oportunidad. Y yo los invito a que los hallazgos de su informe, pues los sigan publicando, los sigan difundiendo, porque también puede ser, como decía, una gran herramienta de reforma, ¿no? Ustedes que han visto procesos electorales en distintos países y que son un equipo de profesionales, creo que siempre aprendemos de las lecciones, de lo bueno y de lo malo que han vivido otros, ¿no? Como tú decías, Jesús, pues sí, voy a hacer un repaso rápido. Tú hablabas de la elección con componentes técnicos y componentes políticos y creo que justo es lo que voy a tratar de hacer. Voy a compartir mi pantalla. Les preparé unas diapositivas. No sé si las alcancen a ver. ¿Se ve ahí Sí, la sí, portada? bueno, lo vemos. Perfecto. Bueno, un repaso rápido de lo que es la integridad electoral normalmente se identifica con la calidad de una elección, pero va más allá de lo que sucede el día que nosotros vamos a votar y va más allá de lo técnico. Son 11 los componentes de la integridad electoral. Es desde el marco jurídico, la Constitución, la ley electoral, la ley de partidos que rige la competencia en un país, hasta el desempeño de las autoridades electorales, los procesos de votación, qué tan bueno, qué tan mal es la capacitación a los funcionarios y funcionarias, si la distritación o el trazado de los límites fue hecho de manera imparcial, sin favorecer una opción sobre otra, etcétera. Son 11 componentes y estos a su vez se integran por distintos indicadores. Hay 49 indicadores en total y lo que se hace es, se crea un puntaje que va del 0, lo más bajo, al 100, lo más alto, ¿no? En integridad electoral, y esto se hace a partir de encuestas que enviamos. Yo soy parte del proyecto de integridad electoral a especialistas, a expertas y expertos en materia electoral, en materia política en los distintos países. Normalmente es a 40 personas, 20 que están viviendo, trabajando en el país y 20 que son especialistas en el país, pero que están fuera en alguna otra universidad, etcétera, con conocimientos comprobados, por supuesto, en ciencia política, con observación electoral, etcétera. Bueno, dando ese muy breve repaso de lo que es la integridad electoral y cómo se mide, quiero mostrarles cómo estaba la integridad electoral en México, de lo que hemos medido. El proyecto de integridad electoral empezó a nivel mundial a registrar esto en el año 2012 y desde entonces hemos registrado el puntaje de una buena parte de las elecciones a nivel internacional, 160, 170 países, elecciones de tipo nacional, es decir, elecciones presidenciales o elecciones parlamentarias. Elecciones locales no entramos en eso. Para el caso de México se tienen 4 elecciones: 2012 presidencial, 2015 legislativas intermedias, 2018 presidencial y 2021 legislativas. Bueno, sacando el promedio de la integridad electoral en México, tenemos en la escala del 0 al 100, México tiene casi 62 puntos. Eso lo coloca en la banda de integridad moderada a alta. Alta es arriba de 70, mi moderada alta es de 60 a 70, 50 a 60 es moderada, después baja y muy baja. Bueno, México está en lo moderado alto y su puntaje es superior al promedio mundial y también es superior al puntaje de América Latina y el Caribe. Ahí pueden ver en la gráfica un comparativo que hice de México con distintas regiones y pueden ver que en promedio, pues no está tan mal el país. Por supuesto, hay diferencias. Yo les decía que son 11 componentes, 49 indicadores, y hay algunos en los que México está muy fuerte y otros en los que no tanto. En esta siguiente gráfica lo que hice fue un comparativo entre los puntajes para México en los 11 componentes con los puntajes para América Latina, el promedio de los países de América Latina y el Caribe. México tiene más fortaleza, tiene puntajes más elevados en 9 de los 11 componentes. Hay 2 excepciones, 2 elementos donde México tiene un puntaje más bajo que la media regional. Uno, la aceptación de resultados. Creo que lo podemos ver
Jalisco, que es una de las 32 entidades del país, creo que es un caso que muestra bien, a los perdedores de una elección les cuesta trabajo aceptar. Tenemos muy buenos ganadores, pero muy malos perdedores. Y no solamente lo hemos visto en esta elección, con el segundo lugar en la elección en Jalisco, pero en otras elecciones nacionales y estatales. Siempre se busca impugnar, que está bien, es el camino institucional correcto para hacerlo, pero también se busca litigar esto en medios, protestando en las calles. Y dos, dentro de los partidos políticos no hay igualdad de oportunidades para todos los individuos y los grupos que existen dentro de ellos. Son más bien las cúpulas de los partidos que manejan todo. Bueno, viendo los puntajes de México por cada uno de los 11 componentes, vemos que hay casos donde hay fortalezas y otras debilidades. ¿Dónde hay fortalezas? Pues lo que aparece en verde, ¿no? Podemos ver ahí la parte de procedimientos electorales, la parte de organización, de logística, de capacitación. El registro electoral es muy fuerte. El registro electoral es de los más actualizados a nivel mundial. Tiene 333 comités de vigilancia distintos que en distintos niveles revisan los nombres para evitar que haya duplicados, para que la gente que pueda votar pueda hacerlo y los que no, no. La parte de conteo de votos, los resultados se procesan de manera rápida, se transmiten en la noche, las autoridades, el INE, el tribunal son confiables, eso es lo que está en verde y supera incluso los 70, poniéndolo en los niveles de integridad alta. Pero hay puntajes más bajos, por ejemplo, vemos financiamiento, medios que están en rojo. Financiamiento quiere decir el financiamiento de la política, que todas las opciones tengan acceso a recursos, que estos recursos sean transparentes, que los partidos rindan cuentas y que la distribución sea equitativa, tanto de lo público como de lo privado. Y que lo privado sea dinero, por supuesto, transparente y dinero legal. Ese es uno de los talones de Aquiles que impacta también en la competencia, en el nivel, en el terreno de juego, la equidad de la competencia. En la parte de medios, esto se refiere a la cobertura, que todas las opciones estén cubriendo, tanto las oficiales como las no oficiales, que los periodistas hagan un trabajo equitativo, que los radios, televisiones, periódicos lo hagan, ahí estamos bajos. Y en proceso de votación, pero ahí no se refiere al, digamos, depositar la papeleta en la urna, sino a uno de los indicadores que está considerado ahí es la compra y la coacción del voto, ¿no? Hay, y lo hemos visto en esta elección, varias instancias de intimidación y de persuasión económica y de otros tipos para que la gente emitiera el sufragio a favor de una opción. Bueno, estos son los positivos y los negativos del 2012 al 2021, que son las elecciones que tenemos registradas. Y ahora vamos al 2024. 2024 no fue la excepción, todavía no tenemos la encuesta porque acaba de pasar y tenemos que distribuirla, procesar los resultados, pero tomando en cuenta el desempeño pasado, podemos ver que ahora en esta elección se repitió más o menos las fortalezas y las debilidades. ¿Qué fortalezas? Tenemos las autoridades electorales, los procedimientos electorales, la organización, la capacitación, la logística, la administración electoral, la planeación de la elección, los calendarios, que hubiera materiales suficientes, tintas, papeletas, urnas, todo eso, que hubiera una cadena de custodia, que los funcionarios de casilla, que por cierto en México son seleccionados al azar por sorteo y son ciudadanos, fueran imparciales, todo eso muy bien. Pero ¿qué estuvo mal? Violencia, también hubo un debilitamiento persistente de los órganos electorales, entraré en detalle, se usaron recursos públicos, tanto a nivel federal máximo como a nivel local. Por recursos públicos se entiende recursos financieros, pero también recursos humanos, espacios físicos, automóviles, para beneficiar a la candidata o candidato que estaba, digamos, alineada con ese gobierno federal o local. Faltó neutralidad, imparcialidad en funcionarios públicos, los programas sociales se condicionaron y hubo campañas anticipadas, pues por las dos grandes coaliciones, un poco obligadas por las circunstancias, pero infringiendo la normatividad electoral. Entrando a detalle cada uno de estos temas, violencia, este fue el proceso electoral más grande, como tú decías, por el tamaño de la elección, el número de votantes, etcétera, pero también el más violento. Tiene que ver porque pues creció el número de votantes,
creció el número de candidaturas y se desarrolla en el contexto de un país con violencia. Del 2024 al 2021, que fue la elección intermedia anterior, las víctimas aumentaron en 150%, y un reporte que vi de Animal Político la semana pasada contabilizó 35 aspirantes, o sea, candidatas, candidatos, precandidatos, etcétera, asesinados. Es muchísimo. A ver, como porcentaje del total, no es ni el 1%, pero no por eso hay que minimizarlo. La violencia ha aumentado. También cabe decir que no necesariamente, porque falta concluir las investigaciones, todas estas personas fueron asesinadas por razones políticas. Se pudo haber tratado de casos más particulares de violencia o doméstica o de crimen organizado, porque les digo, esto se desarrolla en el contexto de un país violento, pero de todas maneras no deja de ser un dato que llama la atención y mucho. 35 víctimas mortales. Les hablaba yo también del debilitamiento de órganos electorales, y aquí son un par de ejemplos. Hubo un discurso constante desde el poder, desde las autoridades, desde la autoridad máxima, contra los órganos electorales, ¿no? Cuestionando su trabajo, su desempeño, su imparcialidad, y eso pues poco a poco va minando la credibilidad, ¿no? Porque pues las personas que leen los periódicos o que ven las conferencias pues se van nutriendo de eso. Otro ejemplo es que se recortó el presupuesto de los que en México llamamos soples, son los institutos electorales que están en cada una de las 32 provincias, y esta gráfica no sé si se alcanza a ver, pero refleja el porcentaje de recorte en el presupuesto en los soples. Y hay 4 o 5 que no tuvieron recortes, pero todos los demás tuvieron recortes que van desde el 1, 2, 3%, hasta en algunos casos recortes de más del 60%. Eso, por supuesto, compromete la operación del Instituto Electoral y todos los procedimientos materiales y demás que implica. Y eso pues debilita a los órganos. También hay una vacancia o vacancias en tribunales electorales. En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación faltan 2 magistradas o magistrados de sala superior y 6 magistrados o magistrados de salas regionales. Y en los 31 tribunales electorales locales faltan 41 de 110 magistraturas, los que los ponen en una posición más vulnerable porque sus elecciones, sus decisiones, perdón, sus sentencias deben de ser de manera colegiada, y si tú tienes una persona en vez de 3 o 3 en vez de 5, pues es más fácil de ser capturada. Es otro ejemplo. Les decía yo, 2024 no fue la excepción, se confirma lo que ha pasado en otros procesos, pero aquí se acentúa. Hubo inequidad en la contienda. Los servidores públicos, funcionarias y funcionarios públicos deben de, y esto no lo digo yo, ser deseable, pero además lo dice la Constitución y las mejores prácticas internacionales, deben de hacer su trabajo con imparcialidad, con neutralidad, no deben de favorecer a ninguna opción política, ya sea en sus discursos o con presupuesto o con apoyo de algún tipo. Aquí, desafortunadamente, no fue el caso. En el caso del presidente hubo al menos 56 señalamientos, esto es hasta el 2 de junio, desde el INE. En el tribunal se registraron 17 infracciones. ¿Por qué? Por difundir propaganda cuando no se debía hacerlo, porque se vulneró el principio de imparcialidad. Se le ordenó abstenerse de emitir opiniones electorales, pero no se logró. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, por ejemplo, publicó un informe de violencia político-electoral, pero en ese era un informe claramente sesgado, y desde el tribunal se determinó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sin entrar al fondo, no tenía la competencia de publicar ese tipo de cosas, pero bueno, no solamente no lo dejó de publicar, sino que publicó un segundo informe. Hubo uso indebido de recursos públicos. Les decía yo que no solamente es dinero, un recurso público también es, si hay un funcionario público, pues su tiempo es dinero público, ¿no? Entonces no debe de ser usado para beneficio de ninguna candidatura. Materiales, prestar un auto, prestar un helicóptero, prestar una bodega, un salón, sillas, en fin, para hacer un mitin político. Hay varias quejas de financiamiento irregular. Eso vamos a ver qué determina la unidad de fiscalización del INE. Y se condicionó el uso de programas sociales. Hay varios reportajes periodísticos, hay varias quejas donde dicen que algunos funcionarios públicos trataron de condicionar a los votantes, ¿no? De votar por ellos para seguir recibiendo
un apoyo, alguna beca, algún beneficio. Les decía yo, también hay puntos positivos. 2024 no fue la excepción, las autoridades electorales hicieron bien su trabajo, el registro electoral muy actualizado, muy vigente, muy transparente. Se instaló una gran mayoría de los centros de votación, 99,85. Se repartieron bien los materiales, las tintas, las urnas, las boletas. Se capacitó a más de 1 millón de ciudadanos, que les decía yo, son seleccionados al azar. Se les capacitó con tiempo, se les capacitó en varias ocasiones. En México es la ciudadanía quien organiza la elección ese día y eso salió muy bien. Pero, y aquí por eso les pongo esta imagen de estas vías del tren que están chuecas. Son unas vías chuecas por el calor. Pero la metáfora que les quiero decir es que imaginen que en estas vías tenemos a la mejor locomotora y al mejor tren. La maquinaria más moderna, los vagones son de lujo, están limpios, están impecables. Tenemos al mejor conductor, pero lo ponemos en estas vías. Pues, ¿qué pasa? Pues yo creo que tan chuecas se descarrila, ¿no? Y si no, por lo menos se tambalea. Lo que quiero decir es que para evaluar si una elección es libre y justa, tienes que tomar en cuenta 3 cosas. La integridad electoral, digamos, la parte técnica del registro electoral, la capacitación, todo eso que les dije, y eso puede ser la locomotora, el tren, pero también hay que evaluar la calidad de las vías y la calidad del terreno. También si el terreno está pantanoso, pues no te sirve nada que lo demás esté bien. Entonces, la calidad técnica de la elección se tiene que mirar en conjunto con la existencia de ciertas condiciones básicas para que una elección sea democrática. Tiene que haber libertades de expresión, de asociación, se tiene que respetar la ley, tiene que haber Estado de derecho. Y esto, usando datos de idea internacional, mi alma mater, por decirla así, refleja con índices del Estado Global de la Democracia en México, son distintos indicadores, y igual el puntaje va del 0 al 1, arriba de 0.7 está en verde, entre 0.4 y 0.7 es medio, está en amarillo, y en rojo es abajo de 0.39. Vemos que en el caso de México muchos indicadores pues tienen un desempeño medio, desde parlamento efectivo, igualdad de género, independencia judicial, ausencia de corrupción, libertad de partidos políticos, en verde, pues sufragio universal, gobierno electo, libertad de movimiento y libertad religiosa, y acceso a la justicia en rojo. Entonces, podemos ver que el terreno y las vías donde corre el tren, aunque el tren es un tren muy capaz y tiene buen desempeño, pues no son ideales. Y vimos algunos ejemplos: inequidad en la contienda, uso de recursos públicos, violencia. Aquí hay un indicador que se llama integridad personal y seguridad y también está en amarillo. Y además estos indicadores han caído en los últimos 5 años en México. Aquí lo que coloreo en rojo no es un puntaje abajo de 4, sino los indicadores que han tenido una caída estadísticamente significativa en los últimos años. Parlamento efectivo, o sea, qué tanto el Parlamento hace su trabajo revisando el trabajo del Ejecutivo, fiscalizando, eso cayó. Calidad de la democracia a nivel local cayó. Libertad de asociación cayó. De expresión cayó. Libertad de la prensa cayó. Bienestar básico cayó. Igualdad de género cayó. Igualdad entre grupos sociales cayó. Independencia judicial cayó. Cumplimiento predecible de la ley cayó. Sociedad civil cayó. ¿Qué subió? Libertad de movimiento, rebotó después del COVID, libertad religiosa y ausencia de corrupción. Hay caídas importantes en toda esta infraestructura que necesita la democracia. Les decía yo estas condiciones básicas, ¿no? Necesitas que técnicamente, por eso está la urnita ahí, la elección sea de calidad, pero también necesitas que haya libertades. La segunda imagen es un grupo de personas digamos, en un mitin político o haciendo campaña, porque tú, sin libertad de expresión, sin libertad de asociación, sin acceso a la información, imaginemos que no existe eso, no podemos tener espacios como el actual para discutir con datos qué está bien, qué está mal, o espacios para criticar al gobierno, o para acercarnos a él y proponerles una nueva política pública, o recibir información de distintas fuentes. Si no existe eso, pues recibimos información de una fuente. Entonces, ¿cómo podemos suponer que nuestro voto va a ser libre si el 90% de la información que recibimos, por ejemplo, es gubernamental, donde dice que todo es maravilloso?
¿no? Entonces hay que tener distintas fuentes de información. Y Estado de Derecho. Que estas garantías y estos principios se cumplan en la ley y que las personas, los candidatos, los gobiernos cumplan la ley, ¿no? Que no solamente sean llamados a misa y que se ejerzan las sanciones. Tienes que tener estos tres para evaluar si una elección fue libre y fue justa. Y bueno, y para eso tenemos todos los datos que les presenté y con esto cierro mi presentación. Muchísimas gracias. Gracias, Miguel. Gracias por la exposición tan completa, con datos. Aunque todos los datos es verdad que estaban o se podían entender mejor en esa metáfora, ¿no? El tren y las vías. A mí me consta, como bueno, estudioso de los temas electorales y como integrante de Transparencia Electoral, de la calidad técnica de la institucionalidad democrática y electoral en México, ¿no? La profesionalización de los funcionarios electorales, de las autoridades electorales, más allá de que evidentemente también atraviesan sus conflictos o la política atraviesa también sobre todo los cargos de autoridad de las instituciones electorales, ¿no? Pero es cierto que México en la región es quizá el país más profesionalizado en materia electoral. Eh, y tenemos con nosotros a Sofía Martínez, que es justamente una autoridad electoral del estado de Chiapas, del Instituto Electoral del estado de Chiapas, y que tiene el papel, ¿no?, de representar a todos sus colegas, ¿no?, a todas las autoridades electorales, al menos a nivel subnacional, porque a Sofía le hemos invitado para hablar un poco de lo que han sido los desafíos de la administración electoral, de los desafíos de hacer las elecciones desde la perspectiva de un OPLE, pero además con el agregado de que es del estado de Chiapas, ¿no? Un estado lamentablemente muy afectado por la violencia política y la violencia en general, donde en los últimos días leía hubo cerca de 15 asesinatos antes del 2 de junio. Hubo una gran cantidad de candidatos que renunciaron a la candidatura justamente por el peligro que embargaba ser candidato, y esto justamente choca contra ese derecho que decía Miguel, que es el derecho político a ser electo, ¿no? Cuando ese derecho se ve amenazado por la violencia, por más de que tengamos buenas instituciones electorales, no se está haciendo efectivo ese derecho. Así que, Sofía, tienes la responsabilidad de representar a todas las autoridades y hablar un poco de los desafíos que ha sido para las autoridades electorales la organización de estas elecciones. Bienvenida, Sofía. Muchas gracias, Jesús. Pues muy buenos días todavía a todos. Me da mucho gusto pues saludarles y compartir este espacio. Escuchaba con mucha atención aquí este análisis de Miguel, que creo que pues parte de lo que él está presentando es lo que vivimos en los estados desde diferentes ámbitos en esta elección, en este proceso que todavía está caminando. Recordemos que pues ahorita estamos en la etapa de impugnaciones y vamos a ver qué sucede a partir de ahí. A mí me gustaría, pues, si me lo permite, bueno, saludarles a todos con mucho gusto y a quienes están conectadas y platicar un poco, como ya decía Jesús, de los retos y de los desafíos que implica y que ha implicado este proceso electoral en particular. Yo creo que todas y todos sabemos que cada proceso tiene sus propios contextos. Dicen por ahí que ninguno se parece al anterior y que cada uno es el más grande y el más complejo de la historia hasta ese momento en el que llegamos. Y yo creo que en este caso hay varios elementos, algunos de los que ya se han mencionado, que lo hacen particularmente complicado y que también creo que nos tienen que sí o sí exigir un análisis y la incorporación de acciones respecto no solamente de la organización de las elecciones, sino también de la manera como concebimos el poder y cómo concebimos el ejercicio del poder en nuestra sociedad. Yo iniciaría recordando que hacemos elecciones justo para garantizar una transferencia pacífica del poder y no para desconocer que existen diferencias o que pueden existir confrontaciones, sino que éstas tengan un cauce a través de la paz y tengan un cauce a través
de la temporalidad del uso de ese poder, es decir, tenemos la garantía de que el poder dura un periodo y una vez terminado ese periodo, pues habrá nuevas elecciones y otras personas tendrán la oportunidad de buscar ese voto popular y de acceder a esos cargos públicos. Menciono esto porque creo que muchas de las tareas que se han ido construyendo a lo largo de estos años y de estos procesos electorales tienen que ver con hacer esta participación política, el derecho al voto pasivo y al voto activo, más accesible para toda la ciudadanía, garantizando una mayor representación, pero al mismo tiempo nos generan una serie de obstáculos cuando en los hechos estas acciones buscan de qué manera dar la vuelta, digamos, y no incorporar de manera efectiva las diferentes representaciones. Si me permiten iniciar, pues yo diría lo siguiente: uno de los retos principales de las autoridades electorales creo que tiene que ver con la participación de la ciudadanía, no solamente con garantizar pues una mayor participación en el sentido de que salgan a votar, sino también recordar que el sistema electoral mexicano contempla esta participación de la ciudadanía como integrantes de las mesas de casilla, como integrantes de los órganos desconcentrados. En el caso de Chiapas y de la gran mayoría de los institutos locales no tienen órganos desconcentrados permanentes, es decir, se integran durante los procesos electorales por un periodo muy cortito de tiempo. También tenemos las figuras de asistencia electoral y supervisoras y supervisores electorales, y toda esta participación de la ciudadanía de manera permanente a lo largo del proceso en distintas actividades es lo que le da a nuestras elecciones certeza, confianza y transparencia. ¿Qué sucede cuando los hechos de violencia, cuando los contextos de cada lugar hacen difícil no solamente la participación en el momento de las elecciones, no solamente a quienes participan desde la política, sino también a la ciudadanía que tiene que pues participar activamente en estos procesos para que este sistema funcione? Creo que es una de las cosas que nos tenemos que plantear seriamente, no solamente como autoridades electorales, sino pues como ciudadanía en México y desde todos los poderes. En este tema, comentarles que en el caso de Chiapas, y esto se repitió en muchos estados del país, en el caso de la asistencia electoral y de la supervisión electoral, se tuvieron que realizar varias convocatorias, la última de ellas de carácter permanente. Tuvimos muchas sustituciones en estas figuras por distintos motivos. Y lo mismo sucedió con los órganos desconcentrados, es decir, con los consejos distritales y municipales que se encargan de manera puntual de la organización de las elecciones para los ayuntamientos y de las elecciones para las diputaciones locales, que en el caso de Chiapas son 40 diputaciones locales y son 123 ayuntamientos, de los cuales, déjenme comentarles, seguramente ustedes ya lo vieron por ahí las noticias, fueron atacados antes de la jornada electoral 2 de estas sedes. Tuvimos finalmente 121 elecciones. El INE se vio en la necesidad de suspender la instalación de casillas en 2 municipios de nuestro estado que ya tenían serios conflictos de inseguridad, temas de violencia. Chiapas fue noticia y ha sido noticia lamentablemente de manera pues más recurrente, sobre todo los meses previos al proceso electoral. Y esto, si bien en muchos casos, como ya se mencionaba, quizá no sea directamente un tema electoral, pues sin duda impacta en la búsqueda del poder cuando tenemos conflictos tan fuertes en ciertos lugares. Ahora, creo que es importante también tener en cuenta que estos hechos pues deben de atenderse, no podemos normalizar, si bien no hay condiciones para realizar elecciones en algunos casos y no podríamos de ninguna manera arriesgar la integridad de las personas, ni de quienes organizan, ni por supuesto de los electores. Tampoco podríamos o debiéramos acostumbrarnos a que esa es una normalidad y que los derechos político-electorales de la ciudadanía y su derecho a elegir libremente y a que su voto cuente y a que tengan autoridades electas de manera libre por un periodo establecido, pues no puedan realizarse. En el caso del estado de Chiapas, hemos tenido esta situación en otros momentos,
Ustedes saben que hemos tenido elecciones extraordinarias en muchos procesos. Sin embargo, en esta ocasión, pues fue posible transitar en la gran mayoría del estado. Estamos esperando que se puedan realizar las elecciones extraordinarias o bien lo que determine en su caso el Congreso del Estado, si es que así se determina. Sin embargo, sigue siendo una situación sumamente complicada porque pues los hechos de violencia y la conflictividad en estos lugares no ha disminuido desde las fechas de la jornada electoral, por el contrario. Entonces es un tema que creo que tiene que atenderse de manera integral. Y también es importante destacar que si bien fue posible transitar pues con las elecciones en la gran mayoría del estado, también hay que reconocer una participación importante del apoyo por parte de las fuerzas de seguridad. Esto, si bien ayudó a transitar en gran parte del estado, también hay que pues reconocer esta situación que hace necesaria esta participación a fin de inhibir la pues comisión de hechos de violencia y también a distender los ánimos que lamentablemente pues se enaltecen y se enardecen en el ámbito de la jornada electoral y particularmente en los cómputos electorales. Tuvimos días de cómputos muy, muy complicados en gran parte del estado e insisto, si bien fue posible transitar en ellos y tener autoridades electas, pues hay que reconocer en qué condiciones se dio esto y qué es lo que tendríamos que estar pues poniendo los ojos para los siguientes procesos electorales. Otro tema que me gustaría como comentar brevemente es el tema, ya se mencionaba, lo mencionaba Jesús muy rápido, de las renuncias. Tuvimos renuncias, si bien todos los candidatos y candidatas pues tienen por supuesto el derecho de presentar su renuncia, en el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana implementamos desde el proceso pasado un protocolo especial para atender a las mujeres en el caso de que estas renuncias sean de mujeres, a fin de prevenir casos de violencia política en razón de género y de cuidar que no sean estas renuncias producto pues de una presión política y de un interés que más bien lo que están buscando es ocupar indebidamente esos espacios que ya pues se dieron a las mujeres en estas candidaturas. Recordemos que pues tenemos la disposición ya constitucional de la paridad. Este instituto ha trabajado fuertemente en eso y es uno de los criterios pues, fundamentales para todos los institutos electorales. Por ello, vuelvo a hacer referencia a lo que comentaba al inicio. Tenemos las reglas que garantizan la paridad en el registro de candidaturas. Sin embargo, en el cómo se aplican y en qué suceden los hechos es donde pues a veces tenemos que tener mucho cuidado porque es pues donde pudieran darse algunos casos. En el caso, retomo, de las renuncias, tuvimos poquito más de 290 renuncias solamente de mujeres candidatas en diferentes momentos del proceso. Estas renuncias, si bien solamente 10 de ellas se configuraron como violencia política en razón de género y la gran mayoría, las mujeres manifestaron otros motivos distintos de índole personal, creo que tendrían que ponernos a analizar justamente esos contextos que están llevando a las mujeres a solicitar estos cambios, ¿no? Cuando tienen poco tiempo restante hacia la jornada electoral. Menciono lo anterior porque si bien no procedemos o no podemos proceder como casos de violencia porque no se manifiestan en ese sentido y las razones que se dan son de otra índole, sí se da un acompañamiento, se da una asesoría y en caso de, pues de proceder la denuncia o de que la persona quiera denunciar, pues se le da todo el acompañamiento. Sin embargo, esto no sucede en la inmensa mayoría de las renuncias. Entonces, creo que lo que toca posterior a este proceso y en los análisis que se hacen es justamente pues ir visibilizando esas condiciones al interior de los partidos políticos, al interior de los municipios que están generando esos contextos donde esto pues se facilita y particularmente con las mujeres. Claro, las renuncias son también por parte de hombres, sin embargo, este protocolo que les comentaba pues aplica para las mujeres justamente para prevenir alguno de estos casos. Otra cosa importante y creo que es un desafío para todas las autoridades y lo ha sido
particularmente en los últimos años, es ir promoviendo la inclusión en todos nuestros procesos electorales. Los distintos estados pues tienen avances diferentes en los años recientes con la instalación de cuotas, de acciones afirmativas que van mucho más allá de lo que dicen las leyes locales y de lo que dicen lo que dicta también la propia autoridad nacional. En el caso de Chiapas, tenemos una nueva ley electoral a partir de septiembre del 2023. Sin embargo, en esta ley, si bien se armonizan todos los temas de género que estaban haciendo falta tener actualizados, no se incluyeron lo que tiene que ver con candidaturas para personas de la diversidad sexual, por ejemplo, para personas con discapacidad, para personas afromexicanas. Entonces, todos estos grupos de población, digamos, fueron atendidos como por parte de acciones afirmativas en el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. Se realizaron foros el año pasado, posterior a la emisión de esta ley, cuando nos dimos cuenta pues, que no habían sido considerados y ya teniendo los antecedentes a nivel nacional. Y se impusieron, por así decirlo, por primera vez cuotas para el registro de las candidaturas. Ahora, pues lo que toca, además de conocer los resultados que finalmente se dieron en estos contextos y para estas candidaturas, es los ojos en lo complicado que es realizar estos registros. Y por ello vuelvo un poco al comentario inicial. Si bien todos los partidos políticos y todas las autoridades pueden estar de acuerdo o la mayoría de ellos en un inicio con estas acciones, al momento de realizar los registros, como sucedía en algún momento con los registros para mujeres, pues también pueden darse situaciones en las que se trate de usurpar estos espacios que están destinados para población que tiene estas características, y lo que se busca es que pues registrar a alguien más y ocupar indebidamente esos espacios. Entonces, ahorita estamos viendo a nivel nacional fuerte polémica por casos de personas que se registraron como mujeres y ponen otra vez el dedo en la llaga en decir, bueno, ¿cuáles son los procedimientos para verificar? Pueden existir procedimientos para que se presenten algunos requisitos. Lo mismo pasa con otro tipo de cuotas que a través de las acciones afirmativas pues buscan una mayor inclusión. Sin embargo, si esto pues no se respeta de parte de las propias asociaciones, de los grupos políticos que son quienes postulan y quienes tienen pues esa responsabilidad de postular, el señalamiento recae en las autoridades electorales. Y yo quisiera así dejar pues puesto también ese problema de cómo podemos ir conjuntando ambas cosas y de lo importante que es que si ya tenemos un objetivo en mente, que es justamente tener elecciones inclusivas, elecciones confiables, con certeza. Esto tiene que ver también con la forma como desde los partidos se está visualizando y se está cumpliendo, porque finalmente, pues si tenemos más cuotas y se repiten esquemas de simulación, entonces, pues en realidad no se está avanzando con esa inclusión que se está considerando. Y pues finalmente, quisiera reiterar un poco de lo que hemos pasado en términos de la organización de las elecciones y aquí a nivel local, este impacto que tiene la violencia en distintos rubros de la organización de las elecciones. Yo decía hace un momento, pudimos transitar afortunadamente en la gran mayoría del estado. Sin embargo, fue necesario traer aquí a la sede central del IEPC 17 consejos municipales y distritales para que hicieran sus cómputos, porque les decía, los días de los cómputos hubo pues momentos de mucha tensión, ¿no? Particularmente de muchos actos de violencia. Entonces, esta situación de trasladar a los consejos a la sede central, que no es una cosa exclusiva de Chiapas, sucede en otros estados y lamentablemente va creciendo con cada proceso electoral, nos dice también mucho de la situación que se vive respecto de las elecciones, de esta lucha por el poder que a veces pues pareciera permitirlo todo. Y si esa es la premisa, entonces creo que la forma como tenemos considerada nuestras elecciones para elegir de forma pacífica a nuestros representantes y para dirimir diferencias, pues entonces no se está cumpliendo de esa manera, y creo que tendríamos que poner
pues todos los ojos en ello. Además del envío, digo, de los consejos que vinieron aquí a sede central para poder realizar sus cómputos, también es importante decir que por lo menos 10 de ellos tuvimos que traer la paquetería de manera urgente, o sea, la documentación electoral, porque estaba en grave riesgo de ser quemada o de ser vulnerada pues en el lugar en donde se encontraban. Y estas son algunas de las situaciones pues que se presentaron en este proceso electoral, que creo que habría que poner pues los ojos en ello. Tuvimos finalmente una participación en el estado de 62%. Creo que hay que destacar mucho que la gente quiere votar, que las personas quieren ejercer su derecho al voto, y que estas condiciones de violencia, de inseguridad, de los riesgos también de la desinformación que ya se mencionaban, tenemos pues, que estar conscientes de qué manera podemos atajarlos, de qué manera hacernos responsables de todo ello, pero también insisto en que esta es la forma que tenemos para garantizar la transferencia del poder, para garantizar que no persistan las confrontaciones, y en este caso y en este estado es muy claro que la democracia pues tiene que ser el camino, pero solamente si participamos decididamente de ella, ¿no? Sería cuanto por ahorita, lo dejo ahí. Muchas gracias, Jesús. Gracias, Sofía. Gracias por tener la experiencia de Chiapas, por, por mostrar este optimismo ante las circunstancias, ¿no? También porque la verdad que vuelvo a retomar esa metáfora de Miguel, ¿no? Quizá hay un entramado legal muy bueno, muy avanzado, con muchas garantías, ¿no? Pero después la realidad a veces choca con ese ideal, y muchas veces hay muchos de esos derechos que están garantizados en los instrumentos legales, constitucionales, que no llegan a ser efectivos, ¿no? Por condiciones materiales. Eh, pero bueno, esto seguramente va a dar más para la discusión. Yo invito a quienes nos están acompañando hoy también a que hagan sus preguntas, comentarios a través del chat. Veo que hay otras autoridades electorales subnacionales de México. Gracias por estar acá, por acompañarnos, otros amigos de México y otros países. Así que los comentarios y preguntas son bienvenidos. Ahora quiero darle la palabra a Luis Miguel Santibáñez. Como dije antes, él es el coordinador para México y Centroamérica de Transparencia Electoral. Y Luis ha tenido un papel fundamental en la organización y el despliegue de una misión de observación electoral, de transparencia electoral ahí en México. Él lo va a explicar mejor, ¿no? Pero hubo más de 45 integrantes de distintos países. Y me gustaría, Miguel, que pudieras hablar por un lado de todo lo que implica la acreditación y el papel que tú sientes que ha tenido la observación electoral en México, tanto positivo como negativo. Y finalmente, hablar un poco de los hallazgos que la misión ha tenido, ¿no? Con ese despliegue que se hizo y ese ejercicio, ¿no? De recoger las incidencias más importantes del proceso electoral. Bienvenido, Miguel, Luis Miguel. Gracias, muy buenos días, buenas tardes para quienes están en otras latitudes. Saludarles, saludarte, Sofía, como siempre, con mucho gusto, Miguel, Jesús, Jorge. Y bueno, pues en esta posibilidad de encontrarnos y decirles que atentos y atentas a la convocatoria que emitió y aprobó el Instituto Nacional Electoral el mes pasado de septiembre, cuando dio inicio al proceso electoral. Hay que decirlo de manera formal, proceso electoral, que ya Miguel nos lo advertía, que era un proceso que ya estaba corriendo de manera fáctica, no de manera formal, pero al final del día, el mes de septiembre fue, de acuerdo a lo que marca la ley, la semana en la que el INE da por iniciado los trabajos, y con ello la aprobación de lo que es la convocatoria, tanto para personas observadoras electorales, que es la figura que aplica para las personas mexicanas, y para las personas visitantes extranjeras, que es la figura que distingue el Instituto Nacional Electoral a las personas que hacen labores de observación electoral o no, pero que tienen un carácter internacional, es decir, que no son mexicanos. Ante esa convocatoria, nos dimos a la tarea de informarlo, comenzar a socializarlo entre las autoridades, las personas aliadas que están alrededor de los trabajos de transparencia electoral,
Y también paralelo a ello iniciamos también un contacto de relación institucional con el Instituto Nacional Electoral, en este caso específicamente con lo que atañe a la coordinación de asuntos internacionales, que es la instancia interna del Instituto Nacional Electoral facultada para los trabajos que tienen que ver con la acreditación y organización hasta cierto punto del programa de visitantes extranjeros para los días previos a la jornada electoral. Nosotros sí le informamos a la Coordinación de Asuntos Internacionales que nuestra misión, que la misión que pretendíamos acreditar, se trataba, si bien bajo la figura de personas visitantes extranjeras, no buscaba llevar a cabo un procedimiento específico de visita, sino que buscaba tener un acercamiento regional, un acercamiento pormenorizado a los días previos a la jornada electoral, y no solamente limitarse a un programa de actividades académico-social que tiene por objetivo cumplir con un procedimiento establecido en un programa de trabajo. En esa dinámica, llevamos a cabo todo el procedimiento de acreditación. Fue una circunstancia importante de socialización, como ya les decía, al interior de los equipos de personas expertas, autoridades e instituciones aliadas de transparencia electoral. Y con ello logramos acreditar a una delegación importante, creo histórica, en cuanto a número y a calidad de las personas que participaron en ella. 45 personas de transparencia electoral se acreditan en esta misión con el Instituto Nacional Electoral. 45 personas estratégicamente convocadas, estratégicamente seleccionadas, provenientes de más de 16 países, esa parte importante, y en donde logramos combinar distintas expresiones alrededor de la familia electoral. Es decir, logramos conjuntar autoridades, logramos conjuntar personas académicas, logramos conjuntar personas cercanas al asunto periodístico, logramos contactar e integrar a personas que fueran también académicas y a la parte que tiene que ver con las militancias partidistas. Es decir, pudimos tener aquí personas diputadas de Bolivia, por ejemplo, autoridades electorales colombianas, autoridades electorales indígenas de Ecuador, y pudimos traer incluso también tener la posibilidad de convocar y de que asistiera la máxima autoridad electoral de Ucrania en este contexto también de guerra en la que se encuentra este país y las dificultades a las que ellos se iban a enfrentar primero para salir del país. Recordemos que los aeropuertos en este país están cerrados, y ellos tuvieron incluso que hacer ahí una travesía de muchas horas de traslados en tren para poder llegar a Polonia y por ahí tratar de salir de Europa hacia nuestro continente y a nuestro país. 45 personas que se acreditan. El Instituto Nacional Electoral siempre estuvo acompañando de manera diligente con las actividades que realizó de acreditación que tuvo la misión. Fuimos haciendo una acreditación paulatina de acuerdo a las confirmaciones que teníamos de las personas internacionales. A través de algunas gestiones pudimos conseguir la posibilidad de que el senador José Miguel Insulza encabezara los trabajos de la misión en el país. Es un perfil de amplio reconocimiento, no solamente en la región, sino que de forma global. José Miguel Insulza es una figura, un perfil destacado. Recordemos que el senador Insulza, el hoy senador Insulza, desde el año 2016-17, 10 años hacia atrás, los americanos, ha sido presidente de su país, ha sido canciller, ministro. Entonces, en ese sentido, era un perfil totalmente experimentado, docto y de la altura al nivel que presentaba
de transparencia electoral. En ese sentido, y dada la condición y las pretensiones ambiciosas de la misma, convocamos a 2 subjefaturas de misión que estuvieron encabezadas por Jean-Pierre Kingsley. Jean-Pierre Kingsley fue director general electoral de Canadá durante 16 años, y al finalizar su encomienda, él fue convocado para ser el presidente de IFES, una organización internacional de amplio prestigio, y en donde él ha llevado a cabo importantes contribuciones a la vida democrática del mundo, no solamente de su país. Y por otro lado, eh, ampliamente reconocida Anne Ravel, que además forma parte del Consejo de Expertos de Transparencia Electoral, y seguramente podría hacerlo de muchas otras organizaciones más, porque es una persona de gran valía. Anne Ravel fue presidenta de la Comisión Electoral de los Estados Unidos, y el día de hoy representa a nuestra organización en los Estados Unidos. 45 personas que se enfrentaron primeramente a un programa de capacitación por 2 días en la Ciudad de México, y en donde he de agradecer públicamente la generosidad de Miguel Ángel Lara Otaola, quien dentro de su agenda pudo dedicarnos un buen rato de su tiempo para, precisamente dentro del marco de los equipos que estaban llegando al país, pudiéramos tener, o pudieran ellos tener una retroalimentación y un conocimiento por lo menos básico de lo que es el proceso electoral y los antecedentes de la historia democrática de nuestro país. Si bien es cierto que son perfiles internacionales inmersos en la actividad electoral, no necesariamente podrían ser conocedores del sistema electoral, del sistema político mexicano. Entonces se requería en una misión de trabajo seria y responsable, integrar equipos de capacitación que pudieran contribuir a el fortalecimiento de los conocimientos de los equipos. Esto fue en los días martes y miércoles. El día jueves iniciamos con los desplazamientos hacia 10 entidades de la República. Voy a hacer la mención, obviamente hubo un grupo que se quedó en la Ciudad de México. Para el caso de Chiapas, también agradecerle a Sofía su generosidad en darle visibilidad a la misión, que pudieran entrevistarse con autoridades, que pudieran generar las condiciones logísticas mínimas para que ellos pudiesen desarrollar sus trabajos. Estuvimos también en Guanajuato, en Jalisco, en Nuevo León, en Puebla, en Veracruz, en Yucatán, en Morelos y en el Estado de México. 10 equipos, perdón, 10 equipos que se desplazan a las entidades de la República en con una tarea importante: recoger a nivel local cuál era el contexto electoral, cuáles eran las condiciones básicas del proceso electoral, un proceso marcado por algunas circunstancias específicas, entre ellos la circunstancia de la violencia. Hubo alguna retroalimentación, sobre todo periodística, previa al inicio de la misión, que advertía grandes complejidades en cuanto a esquemas de violencia. A la misión se le recibe el día miércoles con una ejecución de un candidato en el estado de Guerrero. Entonces esta situación, bueno, va generalizando una ambientación, y en donde también teníamos que nosotros que garantizarle a los equipos su integridad, sus condiciones mínimas para poder llevar a cabo sus trabajos. Ante ello, hicimos el conocimiento tanto, obviamente, del INE, pero el INE carece de facultades, lleva a cabo actividades de seguridad. Sin embargo, hicimos el conocimiento del INE estas preocupaciones, y también lo hicimos con lo que fue la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores, en donde establecimos una coordinación que tuvo que ver específicamente con saber qué personas estarían en las entidades federativas, cuáles iban a ser los hoteles sede, los desplazamientos que se iban a tener, y la sugerencia a los equipos que iban a estar desplegados de
que ante cualquier posible amenaza o sospecha de la sola sospecha de la amenaza, pudieran ellos resguardarse y suspender los trabajos. Afortunadamente, no hubo necesidad ni nada que lamentar. La jornada electoral fue un día de tranquilidad, de aparente buena participación por la mañana. Pudimos encontrar en los estados una participación muy alta en casillas especiales, un poquito más arriba de los promedios de elecciones intermedias en las casillas que se encuentran distribuidas en las secciones electorales, y pudimos al mismo tiempo llevar a cabo estas actividades replicadas en las entidades federativas, así como en la capital del país. En la capital del país se quedan la jefatura y las subjefaturas de misión, junto con algunos otros perfiles que los días previos a la jornada pudieron tener encuentros con las candidaturas presidenciales, con los equipos de las tres acercamientos con las tres instancias en competencia, dos de ellas presenciales, y posterior también reuniones con el Tribunal Electoral, con la presidencia del Tribunal Electoral, con algunas consejerías del Instituto Nacional Electoral y con la canciller Alicia Bárcena. ¿Cuál era la intención de estas reuniones? Bueno, decir que había una misión importante encabezada por José Miguel Insulza, respaldada por Transparencia Electoral, conformada por un equipo de personas expertas, en donde más de 17 países, más de 16 países estaban pendientes de lo que estaba sucediendo en México. La logística fue una logística compleja. Afortunadamente todo salió conforme a lo planeado, y estaremos nosotros en los próximos días haciendo ya público nuestro informe, en donde viene pormenorizado las circunstancias que pudimos apreciar de la jornada electoral, tanto de la jornada electoral como de los actos previos a la jornada electoral. Sería muy difícil llevar a cabo un reporte de la jornada electoral, porque la jornada electoral se llevó a cabo en completa calma. Habría cuestiones puntuales que tienen que ver con algunos puntos de violencia que han sido siempre los que se reiteran en muchas partes del país, la no instalación. Desgraciadamente tuvimos que lamentar un fallecimiento en el estado de Puebla por un robo de una urna. Sin menospreciar el acto, sí es importante decir que este tipo de circunstancias están dentro del marco de lo que ha estado sucediendo en el país en otras elecciones. ¿Qué es lo lamentable? Lo que tiene que ver con la violación a la norma electoral, la anticipación de 2 de las 3 participaciones a los tiempos marcados en la ley electoral y en los calendarios del Instituto Nacional Electoral, la debilidad o los intentos por debilitar a las autoridades electorales, como tema que tiene que ver con los presupuestos, lo que tiene que ver con la no designación de magistraturas, tanto a nivel de la sala superior como a nivel de las salas regionales y de los tribunales electorales locales. Situación que genera un debilitamiento institucional independientemente de las propias circunstancias de colegialidad que hay en cada una de las instituciones, que bueno, esa parte se ve superada con el diálogo y con la aplicación de la norma. Pero si tenemos órganos, sobre todo jurisdiccionales, en donde de 3 magistraturas tenemos solamente una vigente y las otras 2 magistraturas son ocupadas por personas, por funcionarias del órgano jurisdiccional electoral, que mantienen una relación de dependencia y de jerarquía con la presidencia del Tribunal Electoral local, tenemos en muchos casos circunstancias que tienen que ver con determinaciones que a nivel local tienen que ver específicamente con la determinación de la presidencia del tribunal local. En esas circunstancias, y sin entrar en detalles, es importante que se lleven a cabo estas designaciones urgentes. Veremos si en la próxima integración del Senado ya pueden concretarse, y vamos a hacer
entre otras cosas, una entrega de informes relativo a lo que se haya podido observar en este proceso electoral. Ha sido una misión exitosa, compleja, sí, creo que de altísimo nivel en la historia de nuestra institución. Y nosotros muy contentos con poder aportarle al país instrumentos, elementos, variables que puedan aportarle, aunque sea en una medida muy marginal, a lo que se busca en los estándares de la integridad electoral. Muchas gracias. Gracias, Luis Miguel. Y bueno, en este caso estoy como moderador y también estoy como parte de Transparencia Electoral y la verdad que para la organización es un orgullo haber desplegado una misión de esta calidad, ¿no? La verdad que fue un salto importante, tanto en cantidad de integrantes de la misión como también en el alcance. Así que me pongo allí la camiseta de Transparencia Electoral y la verdad que quedamos muy contentos y muy orgullosos y ojalá que aporte, ¿no? Y con eso, antes de darle la palabra a Jorge, yo creo que hay un tema importante a tratar y eso se lo dejo también a Miguel y a Sofía, que tiene que ver con el alcance de la observación electoral en México, ¿no? Porque la figura que existe realmente es visitante extranjero para los observadores internacionales, lo que deja mucho por fuera de la regulación, ¿no? O sea, que un visitante extranjero es realmente un observador preparado, profesional, técnico. Hubo casos de personas que dijeron que estaban acreditadas como visitante extranjero y realmente eran influencers o comunicadores que estaban jugando claramente por una de las opciones políticas que se estaban disputando el poder y esto creo que es importante rescatarlo en aras de delimitar mejor lo que es la observación electoral y lo que puede ser una aproximación al proceso electoral que no necesariamente tiene que ver con una observación técnica rigurosa, metodológica, sino más bien con conocer cómo se da el proceso. Estamos viendo no solo en México, sino en muchos países que se están acreditando organizaciones que tienen una afinidad política específica o que juegan para alguno de los candidatos y se acreditan como observadores electorales y como observadores en transparencia electoral esto es algo que nos preocupa. Lo dejo allí el comentario para después a ver con quién lo tomamos y lo seguimos, ¿no? Y finalmente, ya para concluir, se nos ha hecho un poco largo el webinar, pero no quería dejar de darle la oportunidad a Jorge Valdés, que como decía en un principio, forma parte o ha formado más bien una organización de sociedad civil en Uruguay, siendo él inmigrante cubano y viniendo de un régimen con unas características como el cubano a una democracia consolidada como la uruguaya, ¿no? Una de las democracias más consolidadas, más sólidas de América Latina, quizás junto con Chile y Costa Rica. Y Jorge participó como observador en esta misión que Transparencia Electoral hizo en México y seguramente ha vivido ese impacto o, o ha visto desde una perspectiva distinta cuáles son las características de una elección competitiva, ¿no? Dentro de lo que existió, ¿no? En México con este gran tren y esas vías, esos rieles un poco desdibujados, pero a fin de cuentas, bueno, una elección en un régimen democrático y cómo se compara de alguna manera con la experiencia que él ha tenido anteriormente. Y bueno, Jorge, también otras apreciaciones que seguramente has hecho allí en esa presentación que nos vas a dar. Gracias, Jesús. Sofía, Luis, un gusto nuevamente compartir con ustedes. A Miguel Lara también, que bueno, nos estuvimos viendo por allá por Ciudad de México. Bueno, para mí fue una experiencia súper enriquecedora, como decía Luis Miguel, o sea, el equipo de 45 ahí me sorprendió ver la diferencia del background de cada uno, de los perfiles que fueron, de tantas partes del mundo y sobre todo ver gente joven y gente tan experimentada al mismo tiempo convergiendo en un equipo. Para mí fue muy enriquecedora la experiencia. Tenía solamente experiencia previa de campaña electoral y elecciones 2019 en Uruguay, que fue el año donde llegué. Y bueno, tú como decías, en la antípoda de eso,
los procesos de votaciones de Cuba, que todo el mundo sabe en qué reglas se surgen, cómo se dan, y también quiero traer un poco a colación el tema desde una comparativa. Si me permiten, voy a compartir pantalla un momentito. Que me voy a presentar. Bueno, análisis de las elecciones generales en México, elecciones en contextos democráticos. La pregunta es, ¿elecciones abiertas, multipartidarias y competitivas? Lo pongo entre signo de interrogación y vuelvo a hacer uso de la analogía que hacía Miguel Lara, de esos rieles desviados, siempre viendo las distintas capas y qué tan consolidado no está el proceso y la transparencia y la democracia en lo que vinieron siendo estas mega elecciones históricas por la amplia participación de la ciudadanía mexicana. Y bueno, un poco dejar en visto las lecciones aprendidas como parte de esta misión electoral. Como introducción, bueno, decir que son las elecciones generales, voy a tratar de ir pasando un poco más hacia los temas más importantes por cuestiones de tiempo. Respeto y las reglas de las autoridades electorales, la participación y la competitividad electoral. También, bueno, elecciones abiertas versus elecciones en un contexto de regímenes autocráticos, teniendo en cuenta eh, cómo está viviendo la región, los distintos países de la región, los procesos electorales, lo que viene pasando, y tomando como ejemplo algunos, o digamos, los más radicales en ese sentido, con lo que fue la contienda mexicana. Bueno, elecciones generales 2024, con un proceso democrático público, donde se definió el futuro político del país, reflejaron o no, en cierto modo, el estado de la democracia, y los objetivos de la presentación serían, como decía, analizar la participación ciudadana, a la voz del observador internacional, pues en este caso visitante extranjero, que digamos que es en el marco que admite México la figura de la observación, del proceso y los desafíos que enfrentan o fueron enfrentados, y si estos reflejan o no el estado de la democracia en sí. La participación y la observación electoral, como decía, un proceso que se constató una altísima participación de la ciudadanía desde horarios muy tempranos de la mañana. Se veían filas de kilómetros y kilómetros a la redonda, daban vueltas. Las fotos que voy a estar presentando durante la presentación son fotos relevadas, levantadas por el equipo de transparencia electoral de esta misión en específico, por un servidor. Por ejemplo, este circuito que estamos viendo es en el estado de Chiapas, de Jalapa, en Veracruz, donde ya a las 7 y tanto de la mañana, o sea, daba la vuelta a toda la manzana completa de la asistencia de los participantes y demás. A pesar de las altas temperaturas y demás, se veía una gran intención de la participación ciudadana. La observación de transparencia electoral, como decían anteriormente los panelistas, fuimos 45 observadores internacionales de más de 20 países y se evaluaron más de 40 centros de votación en 10 entidades federativas diferentes. La misión, o sea, los observadores fueron funcionarios especialistas básicamente en procesos democráticos electorales, 45 en su totalidad, como decíamos, en 40 centros de votación. Y a priori, podemos decir, o sea, a pesar de que estamos a la espera del informe oficial de la misión, algunos comunicados que han surgido y demás de lo que fue esta misión por parte de Transparencia, lo que le decía, largas filas y alta participación en los centros de votación, acceso y apertura a las autoridades electorales, el alto grado de sofisticación en la administración de procesos electorales, yo lo pude constatar en primera persona en el estado de Veracruz, o sea, en todo lo que fue en el OPLE, en el INE, o sea, pude darme cuenta del nivel de profesionalismo de las autoridades en los días previos a la elección. Tuvimos reuniones con estos dirigentes y autoridades donde nos explicaban todo el proceso electoral y la alta responsabilidad que recaía sobre todo en la ciudadanía, cómo se elegía todo previamente, quiénes iban a ser los que iban a estar en cada circuito y demás, cómo iban hasta las casas, etcétera. O sea, todo un profesionalismo que sí pude contratar en primera persona que está vigente, al menos en el estado donde fuimos. Ahora sí hay necesidad de mejorar las facultades legales y presupuesto.
por algunas de las manifestaciones que pudimos ver, la importancia de enfrentar los retos inherentes al proceso electoral y, por supuesto, la ola de violencia que hay que mencionarla y la preocupación por algunos de los candidatos asesinados. Y un ejemplo de eso, bueno, fue el asesinato de José Alfredo Cabrera, por citar algunos, de Jorge Huerta y Israel Delgado Vega en este contexto electoral. La integridad del proceso electoral y el reconocimiento de resultados. Se vale destacar el respeto a las reglas y autoridades de las autoridades electorales, la necesidad de respetar el marco constitucional y la legislación electoral, la preocupación por intervenciones del Poder Ejecutivo, un llamado a la acción en ese sentido, y el cese de recursos públicos para hacer proselitismo político, que creo que Miguel en algún momento de su presentación también hacía mención de esto. El reconocimiento de los resultados es un punto importante, a pesar de que previo a esto hubo una candidata que se anticipó un poco, digamos, a como a reconocer que había ganado las elecciones, cosa que no pasaba, ni estaban los números indicaban lo opuesto. Hay que reconocer que, bueno, las candidaturas de Xochitl y Jorge Maynes reconocen finalmente los resultados de la elección, lo cual es un daño importante para seguir, digamos, en aras de transparencia y consolidación de la democracia en México. Y bueno, la invitación a esperar los resultados oficiales del INE fue también algo positivo en este sentido. Nosotros queríamos traer el contrapunto y teniendo en cuenta que Cuba está en la región y demás, y traer un poco las elecciones en contextos autoritarios, es decir, todo lo opuesto a lo que fue la contienda mexicana con sus bemoles, y tomamos como referencia el tema de Cuba, donde la falta de competitividad electoral es más que tangible. Trajimos, por ejemplo, las restricciones a la libertad de expresión y asociación, tenemos resultados predeterminados que son predecibles debido al control estatal que existe, la participación en Cuba es alta, por eso le damos votaciones, no elecciones, pero se debe una gran parte de la coerción y la presión por parte del aparato todo estatal del Estado y ciudadanos para que así sea. Una breve comparativa entre el sistema electoral mexicano y el Cuba en cuanto a la participación y competitividad electoral. Por ejemplo, en México son elecciones libres y competitivas, y elecciones donde múltiples partidos y candidatos participan. En contraposición tenemos a Cuba, donde las elecciones no son competitivas y hay un único partido, que es el Partido Comunista, el cual puede hacer participar y demás. Entonces, en cuanto a libertad de expresión y asociación, por un lado México se puede decir que hay libertad de expresión y asociación y campañas electorales abiertas. En Cuba, restricción total y severa la libertad de expresión, y las campañas son totalmente controladas por el Estado. En cuanto a resultados electorales y credibilidad, México tiene unos resultados determinados por votación popular, verificados por el Instituto Nacional Electoral. El proceso electoral es transparente, cuenta con observación electoral, abro paréntesis, la figura del visitante extranjero y la participación ciudadana, por supuesto, en el proceso. Los resultados pueden ser impugnados legalmente en caso de irregularidades. El alto nivel de credibilidad y aceptación del resultado por la comunidad internacional todavía hoy es un hecho. En cuanto a Cuba, por otra parte, los resultados son predeterminados y controlados absolutamente nuevamente por el Estado. La participación es alta, pero nuevamente es forzada, sin opciones reales, con coerción y manipulación totalmente por parte del régimen. No existe un mecanismo independiente para verificar la autenticidad de los resultados. La no hay un INE, y baja credibilidad internacional y las denuncias constantes de fraude y falta de democracia, y ni hablar de la figura del observador internacional, lo que sería. Las fuentes se las dejo, esas son mis redes sociales, y a modo de conclusión decirle que fue un honor ser parte de la misión de transparencia electoral. Me parece una organización y la misión fue de muy alto nivel, y creo que eso realza aún más el prestigio de la organización y que aún queda mucho por ver, y a la espera, por supuesto, del informe oficial de lo que fueron estas elecciones. Muchas gracias a todos. Gracias, Jorge, muy interesante y bueno, gracias por tomarte ese trabajo de hacer la comparativa. Cuando uno ve la comparación dice, bueno, México no está tan mal, pero bueno, también con quién se le está comparando es mucho más fácil quedar bien, ¿no? Bueno, no, yo invité en un par de oportunidades a los asistentes a preguntar, a comentar, todavía está abierta esa invitación y mientras alguno se anima a escribir o a pedir la palabra,
Miguel me decía que quería agregar algo con respecto al tema de la observación y los visitantes extranjeros. Miguel, adelante. Gracias, querido. Es que yo lo que quería decir es que hay de observadores a observadores, y no por autodenominarte observador o observadora lo vas a hacer. El problema es que hay algunos, y no solamente pueden ser influencers o personas que no tienen experiencia en esto, sino que también hay personas con malas intenciones y pues publican algo en sus redes o en algún diario, y puede ser que lo demos por bueno porque la persona se está autodenominando observadora o observador. Yo creo que en estos tiempos de posverdad, de entrada, creo que es muy sano no creer todo lo que leemos, tiende todo a ser muy amarillista, pero yo quería traer a colación, porque les digo, no todos son influencers, ¿no? También hay algunos que son con malas intenciones. Un caso que yo menciono bastante, en las elecciones presidenciales de Kazajistán en el 2004, hubo dos grandes misiones de observación electoral. Las de la Organización de la Seguridad y la Cooperación en Europa y la de la Comunidad de Estados Independientes. La CEI es la sucesora de la Unión Soviética y manejada completamente desde Moscú con una agenda política clara. La Organización de la Seguridad y la Cooperación en Europa es profesional, independiente, es una organización intergubernamental con buena metodología, con un buen trabajo técnico. En la misma elección, en el mismo caso, la CEI dijo que todo había salido perfecto, y la Organización de la Seguridad y la Cooperación en Europa dijo que no, que el terreno de juego era completamente inequitativo y así no podías tener una elección libre. Para alguien que no sepa, dice, pues, ¿cuál le creo? Estoy viendo estas dos cosas en el periódico, por ejemplo. Bueno, hay que revisar quién lo está diciendo y sobre todo ver su metodología, ¿no? Hay muchos tipos de observación que se pueden hacer. Si yo nada más voy el día de la jornada electoral y estoy de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde viendo las casillas del centro de votación, yo de ahí no puedo generalizar a lo que pasa en todo el país y a lo que pasó antes y después, ¿no? O sea, hay que ver la presencia de los observadores, su metodología, qué están observando, cómo lo están observando, si se está observando de manera sistemática, en fin, y si lo están haciendo con apoyo documental, con evidencia, con datos duros. Entonces, sí hay que tener cuidado con eso. Yo por eso encantado de participar con ustedes, porque sé que hacen un trabajo serio, pero así como ustedes hacen un trabajo serio, hay otros que no, y pues no todo lo que brille es oro. Solamente quería decir eso. Gracias. Gracias, Miguel. Eso que tú dices, el caso de Kazajstán, lo estudió también Víctor Pascual, que en un trabajo, él analiza, él compara los dos casos, muy interesante. Y de este lado, bueno, o de aquel lado, en América, en América Latina, están también las organizaciones que son serviles a los regímenes autoritarios para generar o elaborar informes de observación electoral cómodos, ¿no? Para los países. En el caso de Venezuela hay una organización que es el CELA, el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, que es fundada en Venezuela y financiada por fondos del Estado venezolano, y va a observar las elecciones, a decir que salió todo bien, cuando primero es un grave caso de conflicto de intereses, ¿no? Que el observado sea el que financia al observador. Y por otro lado, bueno, que no aguanta mayor análisis, ¿no? Porque las elecciones son claramente inequitativas o no se respetan las garantías básicas democráticas. Para ir cerrando, sé que ya se nos ha ido mucho el tiempo. Yo simplemente voy a leer las tres preguntas y comentarios que están allí en el chat, para que ustedes tengan un minuto máximo de respuesta y de consideración final, ¿ok? Preguntan, ¿qué opinan de la intención del gobierno mexicano de reformar al INE a pesar de sus buenos resultados y desaparecer a los OPLES? ¿Cuál es su opinión a la falta de sanciones al presidente a pesar de ser encontrado responsable de violencia política en razón de género contra la candidata Xochitl? Les doy un minuto máximo, por favor, porque ya estamos bastante pasados, para que respondan cada uno. Empezamos con Miguel, ¿sí? A ver, rápido. Muy mal lo de INE OPLES. OPLES, México es una federación.
Entonces se tiene que respetar la autonomía de las distintas, de las 32 entidades, pero además de eso, más de esa razón legal, buena parte de la innovación en materia electoral, Sofía lo podrá complementar, viene desde lo local. Y además México es un país subcontinente, hay muchas diferencias. No se puede generalizar lo de Tijuana para Tuxtla Gutiérrez, por ejemplo. Además, la reforma propuesta al INE, el llamado Plan B, pues era muy delicado, lo he dicho en muchísimos foros, lo debilitaba mucho, en particular debilitaba su servicio profesional electoral, que es un servicio civil de carrera, donde la gente ingresa al INE por concurso, donde asciende por examen y no por favor político o cercanía familiar. Y bueno, el 80 y tantos % de ese servicio civil se terminaba, buena parte de la estructura y del personal de las oficinas locales y distritales se terminaba, y con eso las capacidades y la autonomía del instituto. No entro en mayor detalle, hay mucha investigación sobre el caso, pero la respuesta corta es que mala la propuesta de desaparecer los soples, mala la propuesta del plan B de debilitar al INE. Gracias. Gracias, Miguel. Sofía. Gracias. Pues a mí me parece que lo que se puede mejorar es mucho, pero definitivamente no está ahí. Creo que el INE ha demostrado, y lo acaba de demostrar en este proceso electoral, y también lo han demostrado los órganos electorales, pues que funciona, que técnicamente las elecciones salieron adelante con un equipo que se han ido especializando en cada proceso electoral. Y creo que el reconocimiento de la diferencia que convive en este país, pues es lo que nos enriquece. Entonces, si en el discurso se dice que se reconoce la importancia de la diferencia y de los consensos, estos contextos que habitan en cada estado, pues son únicos, son distintos, y efectivamente no es lo mismo hacer elecciones en Tijuana que en Chiapas, pero tampoco es lo mismo en Ciudad de México que en Yucatán. Es decir, el INE no organiza elecciones locales. Las elecciones locales las han organizado estos órganos que se van especializando justamente en ello, porque una cosa es lo que dicen las normas, las leyes, y otra cosa es ya aplicarlos en una realidad bien distinta, tanto en la conformación demográfica, en la historia, en las costumbres de cada lugar. Y creo que el éxito de poder realizar una elección es justamente de poder conocer eso y transitar con esas diferencias que conviven, además en un ámbito tan complicado como es la lucha por el poder. Entonces, creo que al contrario de valorar esa experiencia, de corregir lo que sea mejorable y de fortalecer ese conocimiento y a esas personas, la desaparición de los órganos locales pues sería un planteamiento completamente opuesto y negando de alguna manera esa diversidad que habita en nuestro país. Recordar que fueron más de 20,700 cargos locales en disputa en esta elección, y estos cargos fueron electos a través del trabajo de los órganos electorales, que además, insisto, no son solo los órganos electorales, lo decíamos en la intervención pasada, son las personas que participan en los consejos municipales y distritales, las personas que participan en los como CAIS y supervisores. Es decir, es la ciudadanía del lugar, de los estados y de sus diferentes regiones quienes participan de manera directa para que sean posibles las elecciones locales, y eso creo que hay que valorarlo, ¿no? Gracias. Gracias, Sofía. Luis Miguel. Bueno, yo creo que la posibilidad de desaparecer a los organismos electorales eh, resulta inoperante. ¿Por qué? Porque primero estamos en un país integrado por 32 entidades federativas, todas somos distintas. Creo que sí hay temas que se debe valorar de los órganos públicos locales electorales. Innovaciones tecnológicas, es decir, lo que tiene que ver con votación electrónica y con PREP casilla, que es la optimización del programa de tasas electorales preliminares, surge de eso antes que el INE. Cualquier persona o cualquier situación que diga lo contrario va a estar mintiendo. La urna electrónica en el estado de Jalisco es mucho más antigua que la urna que el INE ha ido desarrollando y que lo ha hecho bien además también. El INE no ha tenido la cobertura para la organización de elecciones por sistemas normativos indígenas. Entidades federativas como Chiapas, como Guerrero, como Oaxaca, como Michoacán, se han ido ya acercando a lo que tiene que ver con las organizaciones por usos y costumbres, es decir, en donde las propias poblaciones
dentro de una característica especial, deciden cómo eligen a sus personas gobernantes. En esa situación, el INE no ha ido avanzando en la cuestión de este tipo de elecciones, salvo en lo que tiene que ver con acciones afirmativas en materia de temas indígenas para las elecciones federales. Ahora bien, creo yo que hay cuestiones que se pueden revisar. El sistema del servicio profesional electoral en los soples requiere una revisión importante. Se pueden optimizar algunas cosas. Hay algunas cuestiones que dentro de los análisis podríamos identificar como de duplicidad en la función. Se tendría que revisar en dónde está esa duplicidad, pero no tendría que ver con la posibilidad de un plumazo borrar a una autoridad que ha estado funcionando. Yo que sí revisaría cuestiones presupuestales, sí en los toples, pero destinado específicamente en el cálculo del gasto en prerrogativas a los partidos políticos, habría que revisar, y habría que revisar también presupuestalmente en dónde los soples están algunos sobrados y algunos con carencias importantes, tal como Miguel lo decía hace un momento, donde tenemos OPLES que tienen una capacidad financiera muy importante y donde hay OPLES donde a veces no alcanzan ni para comprar las escobas, ¿no? Entonces, en ese sentido, tendríamos que ir revisando de manera puntual, de manera específica, y si hay una reforma que recoja todas las realidades del país, que recoja la expertise, la experiencia que se ha tenido en elecciones locales, vayamos a revisarla, pero no solamente por una postura política, digamos, vamos a quitar los soples, cuando ni siquiera estamos haciendo un análisis fuerte y responsable. Gracias, Luis. Y bueno, Jorge, es una pregunta quizás muy puntual, ¿no? Muy de México, pero si quieres alguna opinión o cerrar también con la presentación que hiciste. No, yo creo que reformable, todo puede ser reformable siempre que sea mejor, pero plantear la desaparición del OPLE como entidad local, o sea, yo pude constatar de primera persona el trabajo específicamente de un OPLE, ¿no? Lo que decía Luis Miguel, puede ser que en alguna entidad o no necesite más apoyo o menos apoyo, pero yo pude ver, por ejemplo, en el estado de Jalapa, el nivel que manejaban y la retroalimentación con la población era un poco alejada, perdón, de lo que era el INE. Entonces ambos organismos entre sí se retroalimentan y eso es bueno. Entonces no veo la desaparición como algo lógico, sino como un retroceso total en lo que viene siendo la calidad del proceso electoral en México. Lo dejo por ahí. Gracias, Jorge. Bueno, muchas gracias, Miguel, Sofía, Luis Miguel, Jorge, por este tiempo para conversar un poco sobre lo que dejó el proceso electoral. Este video luego lo vamos a estar publicando en el canal de YouTube y en redes sociales. Gracias a todos los que se conectaron, los que nos acompañaron y se quedaron hasta el final, hasta ahora, después de hora y media. Y bueno, seguiremos analizando, vienen muchas cosas, viene una reforma judicial. Está la amenaza ante los OPLES y la reestructuración de los organismos electorales. Creo que no vamos a dejar de hablar de México pronto y afortunadamente tenemos analistas de primer nivel como tuvimos el día de hoy. Así que gracias por participar y nos vemos en la próxima oportunidad. Saludos. Chao. Gracias, nos vemos, saludos a todos, bye. Chao.